Hola, ¿qué tal, gente de Pantitlán, Coatepec, Ixtapaluca? Esta es la araña del horror y mi nombre es el sujeto trascendental. El día de hoy vamos a platicar sobre por qué La Bruja de Blair es el mejor de los homenajes que Lovecraft pudo recibir en el cine. Para esto lo mejor es que hagamos una descripción muy breve de en qué consiste un cuento al estilo de Lovecraft. Recordemos que era inicios del siglo XX. Por aquellos días, todo Norteamérica, todo lo europeo, todo Occidente creía que la revolución en la ciencia nos iba a traer un montonal de progreso. En particular, en ese tipo de países que estaban en plena revolución industrial. Lovecraft no fue ajeno a esta época. Para Lovecraft, para él como autor, todo debía ser explicado de manera científica. En la mayoría de sus cuentos hay un personaje que tiene una visión científica del mundo. O es un lingüista, o es un físico, o es alguien que de alguna manera es afín a la ciencia. Y esta persona intenta tratar las cosas de la manera más objetiva posible. ¿Qué sucede? Se encuentra frente a un misterio y este misterio lo lleva a conocer o una religión, o un culto, o una secta, o la presencia de un dios que le hace cambiar su perspectiva ante el mundo. ¿Por qué? Porque la llegada de este dios le hace ver que el mundo tal vez no es tan racional como él cree. De hecho, hay un pasaje muy bueno. Lovecraft, en su cuento La llamada de Cthulhu, intenta hacer una descripción de cómo es que era la ciudad de Cthulhu, es decir, Irlie. Esta ciudad poseía una geometría imperfecta, una geometría que desafiaba la visión. De hecho, hay una escena muy padre en la cual describe cómo es que los personajes van subiendo una pirámide, pero de hecho parece que está plana, pero al mismo tiempo parece que está inclinada. Con ese tipo de contradicciones narrativas estaba tratándonos de hacer ver que estaban en la presencia de algo que hacía que su razón no pudiera funcionar. Es decir, Lovecraft estaba dándose cuenta del problema de la ciencia. ¿Cuál es este? Que hay ámbitos del mundo, de la vida, que la ciencia no puede alcanzar. Por eso es que amo a Lovecraft. Lovecraft se encarga de mostrar todo esto en todos sus cuentos. En todos ellos, estos dioses acaban enloqueciendo al personaje científico o lo acaban asesinando o ambas. Es muy divertido cuando suceden ambas. De cualquier manera, Lovecraft intenta hacernos ver esto. Intenta mostrarnos que el mundo no es completamente racional, que siempre existe un espacio en el cual la razón, la lógica y las ciencias no pueden operar. Y este espacio es donde opera el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo para Lovecraft es el sentimiento más antiguo que existe en la humanidad. Se sabe que Lovecraft era un gran fanático de la literatura de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer es uno de los grandes filósofos alemanes. Arthur Schopenhauer es un filósofo que se encarga de mostrarnos cómo es que el mundo se puede ver desde dos perspectivas. Una a partir de razones, a partir de causas. Y otra en la cual el mundo puede ser juzgado, puede ser pensado a partir de ya no cuestiones racionales, sino a partir de cuestiones que nos rebasan. A partir de cuestiones que pueden relacionarse con la fe, con la religión, con las creencias. Pero no cualquier tipo de creencias, sino creencias que nos rebasan en todo sentido. A Lovecraft le servía esto. Esta es la esencia, el ADN de la literatura Lovecraftiana. Muy bien. Otro detalle muy particular sobre los cuentos de Lovecraft es que todos estos monstruos los conocemos más bien a partir de la experiencia del personaje que está viviendo esa historia. Siempre a estos nosotros los conocemos a partir de los ojos del espectador, como si nosotros estuviéramos viendo a partir de su visión, no a partir de la realidad. ¿Qué pasa entonces con esto? Bueno, esto genera una subjetivación de los cuentos. Todos en la historia sean narrados a partir de la perspectiva de los personajes. Películas de horror hay muchas y hay muchas maneras de hacer cine en el cual existan monstruos. Una película estilo Lovecraft pues tendrá que ser en general una película de horror, pero necesitaría un detalle muy particular y es generar este tipo de efectos, ¿no? Lo que estábamos comentando con Cthulhu, efectos en los cuales sucedieran cuestiones contradictorias, irrealidades, confusiones para los personajes. Y esto no solamente a nivel del actor, sino que fílmicamente pudiéramos nosotros percibir esa contradicción en el mundo. Pudiéramos ver que de hecho el mundo es contradictorio. Y ver ese tipo de contradicciones en una cámara no es tan sencillo.
Es por eso que hasta 1999 los directores Daniel Myrick y Eduardo Sánchez hicieron la película de La Bruja de Blair. ¿Cuál es la peculiaridad de esta película y por qué es que siento que es la película Lovecraftiana por excelencia? Esta fue una película con muy bajo presupuesto y logró recaudar así cantidades exacerbadas. ¿Cómo lo hicieron? Actualmente es muy común ver películas con el estilo de fan footage, es decir, de película encontrada o de filme encontrado. En esa época eso era una novedad. No sé si existiera antes de ellos, no sé si ellos son los autores de haber inventado ese género, pero tal vez sí fueron los parteaguas para que de ahí se dieran un montonal de películas de filme encontrado, como Actividad Paranormal, REC y un montonal de películas de horror en las cuales parece que encuentras una cinta que contiene fragmentos de un suceso horroroso por el cual atravesaron nuestros protagonistas. ¿Ok? Para llevar a cabo este proyecto se contrataron a 3 actores solamente. Se contrató a los actores Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams. Y estos actores, pues solamente se les dijo qué personalidad deberían de tener dentro de la película, pero jamás se le dijo a estos qué guiones o qué expresiones o exactamente qué debería de suceder. Es decir, solamente les dieron los directores el argumento y ellos poco a poco fueron construyendo la trama. Al principio la película pues empieza como muchas películas de horror en las cuales los protagonistas intentan hacer una especie de investigación sobre este fenómeno que era la bruja de Blair, es decir, la historia de una bruja que habitaba en el bosque de Burkittsville. Ellos se internan en el poblado y comienzan a hacer una serie de entrevistas. Y en estas entrevistas las personas les comienzan a hablar del folclore, de la cultura, de la religión o del mito que giraba en torno a la bruja de Blair. Les contaron la historia de Rustin Parr, que fue la historia de un tipo que en 1940 secuestró a 8 niños y asesinó a 7 pretextando que solamente lo hizo porque una anciana le estaba hablando al oído. Y estos niños, cuando esperaban ser asesinados, se acomodaban en la esquina de las habitaciones y miraban hacia el fondo, mientras Rustin Parr, poseído por esta anciana, asesinaba a todos los niños. Solamente sobrevivió uno y tan tan. Esa es la historia. Al día siguiente, la producción viajó al bosque de Burkittsville y solamente dejaron a los actores protagonistas, es decir, dejaron solos a Heather, Joshua y Michael internarse en el bosque y la producción los iba acompañando alrededor. Pero nunca se buscó que hubiera una comunicación entre los actores y la producción. ¿Qué implicó esto? Que los estuvieran vigilando como muy desde lejos, pero nunca los trataban. Entonces, ¿cómo es que les iba llegando el guión? Muy sencillo. Por las noches, cuando los actores acampaban, les dejaban en pequeños rollos de fotografía lo que tenían que hacer y el problema que les iba a pasar ese día. Si ustedes recuerdan la cinta, toda la película fue filmada con cámara en mano. Todos los actores tuvieron que aprender a manejar esas cámaras y tratar de aprender a irlas moviendo y grabando y todo esto. Eso fue genial. Otro dato curioso es que ustedes recordarán que a lo largo de la película uno de los personajes desaparece y entonces ellos comienzan a asustarse. Pues ese miedo fue real, porque la producción, los directores, se acercaron a la cabaña de y le pidieron que se fuera, sin avisarles a los demás actores, lo que les generó una cantidad de miedo impresionante y les hizo pensar que de hecho en ese bosque sí habitaba una bruja. Un detalle muy peculiar de esa película y por lo cual creo que es una cinta de horror brillante es que nunca nos enseñan una sola toma del monstruo. Nunca nos enseñan cómo se ve la bruja. Siempre la conoces o por un ruido o por algo que se mueve, los sonidos de alguien que te sigue. Ese miedo es mucho más personal que el miedo que películas contemporáneas a veces intentan generar, donde nos presentan con un montonal de CGI a monstruos. La bruja de Blair tiene la peculiaridad
de que nunca la ves, nunca la conoces. Por eso es muy buena esta película. ¿Por qué? Porque te generan a ti como espectador la obligación de que te imagines cómo es que es la bruja, la obligación de que tú seas quien pone la otra parte dentro de la película. No es una película para que solamente tú la veas, sino que es una película en la cual el espectador juega un rol activo. Y la película termina de una manera perfecta, repitiendo el mito que habían escuchado al principio en las entrevistas. ¿Por qué? Porque bajan al sótano y se encuentran a su amigo Joshua, pegado a la pared, mirando al fondo, esperando ser asesinado. Sus amigos le intentan gritar, no hace caso. La cámara está enfocando, es una habitación cuadrada y la cámara está enfocando como a la izquierda. Como es oscuro y es en blanco y negro esa parte, del lado derecho, como que se sugiere que hay algo, como que asomas o anticipas que hay un ser ahí en el fondo. Y cuando parece que ya lo van a descubrir, caen al piso, suponemos que los asesina, era la bruja. Y al final nunca lo vimos. Por eso es que la película de La Bruja de Blair es uno de los grandes homenajes a la literatura de Lovecraft. No necesitan hablarnos de un monstruo, necesitan contarnos una historia en la cual los espectadores juguemos un rol activo en la historia, en la cual nosotros tengamos la obligación de imaginarnos cómo es la Bruja de Blair. Así como siempre nos estamos peleando los fans sobre cómo se dice Cthulhu o sobre cómo es Cthulhu, de la misma manera, en La Bruja de Blair se nos obliga a nosotros como espectadores imaginarnos cómo es la Bruja de Blair. No quiero hacerles más largo el cuento el día de hoy. Por mi parte sería todo. Ojalá que les haya gustado y si ustedes me lo permiten, nos vemos la semana que viene con un video nuevo. Les mando un beso donde quiera que se encuentren. Muchas gracias.